esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: rema mal adentro y echa las redes para pescar. Simón le contestó: pero maestro, nos la hemos pasado toda la noche bregando y no hemos cogido nada. Pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, tengamos siempre un poquito esa actitud, y que en reiteradas ocasiones lo hemos dicho, de procurar espejarnos en esa palabra para poder encontrar sentido a las orientaciones que se nos brindan para interiorizar la palabra y tener siempre presente que cada momento en que estamos en contacto con aquel que es el mismo ayer, hoy y siempre, es una oportunidad para entender que nosotros también, como aquel momento en el cual narra el Evangelio, estamos sin dudar invitados por Jesús a que le colaboremos en este trabajo de acercar, en este trabajo de salvar, en este trabajo de hacerse presente en la vida y en el corazón de quienes están a nuestro alrededor. Porque cuando nosotros nos referimos a Jesús como el mismo ayer, hoy y siempre, es para decir, es el mismo que le habló a Pedro, es el mismo que lo invitó a seguirlo, el que nos está hablando a nosotros también hoy, porque esa palabra no pasa. Pasa el cielo y la tierra, pero la palabra no pasa. Y esto tiene que ser algo de fe para cada uno de nosotros, para entender que igual que ayer, hoy estamos nosotros invitados a contemplar toda la realidad y en medio de ella saber que hay muchos que están deambulando como ovejas sin pastor, y que es donde nosotros tenemos que ser claros en que el bautismo nos ha conferido una dignidad para ser testigos de aquel que nos envía y que hoy nos recuerda a nosotros. Ahí estamos también siendo enviados después de la celebración a multiplicar este espíritu de gracia que todos recibimos en la celebración. Por eso hoy la palabra de Dios nos invita, ¿por qué no decirlo en esa expresión?, a subir a la barca, a echar las redes en nombre de Cristo. Nuestra misión es extender, al fin y al cabo, el Evangelio del Reino, aunque, digámoslo así, aquí hay una cantidad de riesgos que se puede traer o que puede tener consigo esta tarea. Por eso la palabra de Dios nos lo recuerda. Hoy esa primera lectura en que el profeta Isaías dice: yo oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Yo respondí: aquí estoy, envíame. Porque el profeta se ofrece como mensajero de Dios sin saber a qué irá ni a dónde lo van a mandar. Y este relato es una exhortación a la disponibilidad absoluta al llamado que Dios nos hace a través de la realidad en la cual nosotros estamos sumergidos. Hoy también el Evangelio, recordémonos, el Señor llama a Pedro y le confía una misión. El evangelista narra el episodio de la pesca milagrosa. Y este pasaje no tenemos que mirarlo con
digámoslo así, como un milagro simplemente. Este signo de Jesús es el punto de partida para que Jesús pueda pedir a Pedro algo más. Y el Evangelio nos dice a todos nosotros que había mucha gente reunida para escuchar al Señor. Y Jesús tenía muchos oyentes, pero necesitaba apóstoles. Y por eso se autoinvita a la barca de Pedro, el Señor. Se autoinvita. Y Jesús busca hombres que se entreguen totalmente, busca personas que lo sigan de verdad. Y Jesús no va lejos a elegir a sus apóstoles, no, el Señor los elige dentro de su pueblo y ellos van a seguir formando parte de ese pueblo de Dios. No los saca, porque es que Él necesita levadura dentro de la masa. Van a desempeñar en ese mismo pueblo otra función, y por eso el Evangelio dice que Jesús en determinado momento en la barca de Pedro lo observa cómo él va limpiando las redes. Y Jesús sube a la barca y le pide que aleje un poco de tierra la barca, y sentándose enseña a todo aquel que quiere escucharle desde allí. Y él empieza pidiéndole entonces un favor a Simón Pedro, simplemente para poder enseñar a la muchedumbre con mayor comodidad, y Simón no tiene inconveniente en hacerle el favor. Y él no se imagina lo que va a venir después, porque después viene esa pesca milagrosa y el ofrecimiento de Jesús a ser pescadores de hombres. Y así como narra el Evangelio, el llamado a Pedro ocurre muchas veces en nuestra vida. Muchas veces Dios comienza su acción en cada uno de nosotros, como pidiéndonos un favor, pero en realidad en sus planes está el hacernos Él mismo el favor de llamarnos a su servicio a cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros miremos, como dice el Evangelio, que cuando terminó de hablar la gente, le dijo a Simón: navega mar adentro y echa la red. Y aquí comienza realmente la acción del Señor sobre sus discípulos. Les manda simplemente internarse en el mar y echar las redes. Y notemos, muchas veces a nosotros mismos nos están pidiendo lo mismo: vayan allá donde vienen ustedes, su hogar, su trabajo, donde ustedes caminan cotidianamente, vayan y echen las redes allá. Y para nosotros ir mar adentro implica dejar todo, o mejor dicho, dejar de lado nuestra seguridad, dejar de lado nuestro lugar, abrirnos otros rumbos que solo el Señor va a ir señalándonos. Para nosotros también, igual que para Pedro y los suyos, ir mar adentro es un acto de fe, un acto de confianza. Algo que nos pide a nosotros creer en la palabra del Señor, vivir a la luz de esa palabra, tener en cuenta las orientaciones del Señor. Para nosotros ir mar adentro implica obedecer, porque lo que nosotros tenemos que llevar no es nuestra palabra, no es nuestro mensaje, es el mensaje del Señor. Pedro opone una ley de resistencia a ir mar adentro y echar las redes. Sin embargo, cede y hace lo que Jesús le dice: por tu palabra, porque así debe ser. Es por tu palabra, Señor. Es por tus criterios, Señor. Es por tus orientaciones, o con tus orientaciones, como yo voy a salir allá, a ese mar, para pescar, pero con tu palabra, Señor. Y sin embargo, ahí es donde vemos que la fe de Pedro es la que hace falta siempre. Hace falta siempre el confiar en Jesús, aunque humanamente nos entendamos, aunque humanamente no entendemos lo que pasa, aunque humanamente pensemos para qué. Esta fe de Pedro fue necesaria para que Jesús lo llamara a una misión. Esta fe es la que se necesita hoy en día para que nosotros le encontremos sentido a lo que es vivir a la luz de estos criterios, porque son estos criterios los que tienen que ser comunicados, pero para comunicarlos es al estilo de Jesús. La vida de cada uno de nosotros tiene que hablar. Nosotros también, como Pedro, experimentamos en momentos, por decirlo en algún término, el desasosiego de darnos cuenta que por nuestra propia cuenta no podemos hacer nada. Pero si confiamos en la palabra del Señor, el Señor puede hacer que nuestra pesca sea milagrosa. Él sí puede hacerlo. Y es por eso que nosotros tenemos que confiar más en Él. Tenemos que dejar de violentarnos tanto, porque muchas veces nosotros allá afuera desesperamos, exasperamos, pero porque creemos que con nuestros simples criterios lo podemos manejar todo.
y no tenemos en cuenta los criterios del Señor. Por eso cuando Pedro contempla la manifestación de Dios en esta pesca tan abundante, se postra a los pies de Jesús diciéndole: aléjate de mí, Señor, que soy un pecador, aléjate de mí. Porque cuando en nuestras vidas Dios se manifieste, entonces experimentamos nuestra pequeñez, nuestro pecado, y eso nos ha pasado en muchos momentos de la vida cuando nosotros sentimos cómo las cosas van saliendo adelante por gracia de Dios, y es donde reconocemos: Señor, yo no soy digno. Y le decimos en la celebración: yo no soy digno de que entres. Pero una palabra, esa palabra que le dirige a Pedro, y que Pedro dice: bueno, por tu palabra echaré las redes. Esa palabra es la que nosotros necesitamos acatar, obedecer. Solo entonces el Señor invita a Pedro a seguirlo. Y Pedro experimentó su pequeñez, su humildad, y entonces puede dejarlo todo y seguir al Señor. Porque cuando descubrimos que es Dios el que hace las cosas, cuando descubrimos la grandiosidad de su presencia en cada uno, vamos a podernos desmontar de todo lo que nos da seguridades. De todo, desde las cosas en adelante. Mientras que nosotros no dejemos de colocar nuestra vida en todo lo que tenemos, nosotros no vamos a poder entender los proyectos de Dios. Por eso todos nosotros navegamos en la barca de Pedro y estamos llamados a ser pescadores de hombres. Todos estamos en la misma barca que es la iglesia. Todos tenemos la misma posibilidad y tenemos la misma gracia por el bautismo. Todos tenemos ese espíritu que hemos recibido desde el bautismo y que todos hemos recibido y confirmado en nuestra confirmación. Todos tenemos la posibilidad del discernimiento para saber y entender que es por tu palabra, Señor, como yo tengo que estar allá con un testimonio claro, y que es esa claridad de vida la que hace posible que a través de nosotros seamos instrumentos del Señor para que Él atraiga a los que están alejados, para que Él esté en un momento dado interpelando a los que están dudando, y así les dé fortaleza y seguridad a la luz de lo que Él hace en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, poco a poco, nosotros no vamos a conseguir nada sin la ayuda del Señor. Por eso nosotros tenemos que decirle a Jesús como Pedro: en tu nombre, Señor, echaremos las redes. Pero esto necesita de una fe que se alimente, de una fe que permita se ilumine. Por eso es como complicado que nosotros podamos llegar a decirle a Él: por tu palabra, Señor, cuando no hemos tenido una comunión clara con Él, cuando no comulgamos, cuando nosotros nos apartamos de la fuerza más grande que puede tener el bautizado, que es la Eucaristía, que es el centro de su propia vida. Ahí es donde cada uno tiene que entender por qué la comunión con Él, la fortaleza que Él da, hace posible que, como Pedro en la relación con Jesús, entienda: bueno, por tu palabra, es por tú, porque tú lo dices, como vamos a lograr todo aquello que estás prometiendo. De ahí que, mis queridos hermanos, nuestras limitaciones nos van a tener muchas veces, o nos van a hacer muchas veces atender retirarnos de la barca y de la tarea, o a echarnos una serie, digámoslo así, o a tener una serie de actitudes que no corresponden. Y por eso tenemos que oír la voz fuerte y suave y al mismo tiempo de Jesús, que nos dice: hijo mío, hija mía, no tengas miedo, yo estoy con ustedes. Porque Él lo garantiza y lo cumple. Cuando uno comulga con Él, Él está conmigo. Cuando me estoy manifestando en una actitud de acatamiento a su palabra y la vivo allá afuera, Él está conmigo. Y es por eso que en nuestro argot no nos va a quedar grande descubrirlo, caminar a nuestro lado, en el hermano, en el prójimo, y suscitar en nosotros un tipo de actitud de responderle en la caridad, la fraternidad, la solidaridad, porque es ahí donde Él mismo nos quiere a todos nosotros. Y hay que cada uno de nosotros tenemos que empezar a ser pescadores de hombres en nuestro ambiente, desde nuestra familia en adelante, porque tenemos que llevar la buena noticia del Señor, la palabra del Señor. Por tu palabra, Señor, eso es lo que tenemos que portar. Pescar significa motivar, llamar, y por eso Jesús nos propone una pesca violenta, digámoslo así, e irrespetuosa. No, nadie va a ser sacado
de su agua como un pescado indefenso, pero sí todos vamos a ser invitados a seguirlo. Y por eso que nosotros nos prestemos como instrumentos para que el Señor logre llegar a otros es importante. Hoy por eso vamos a pedirle a Dios que no perdamos nuestro tiempo quedándonos con la barca en la orilla, que vayamos mar adentro sin temor, que Él va a seguir siempre nuestra barca. Solo necesitamos fe y alimentar esa fe en la palabra de Dios, en la Eucaristía, y tener en cuenta a todos aquellos que han sido capaces de responderle desde la Santísima Virgen en adelante, nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, y por esa comunión de los santos con nosotros tenemos que entender que ahí está la motivación más grande para poder nosotros hoy en día decir: yo también puedo ser pescador de hombres. Mi testimonio, mi calidad de respuesta al amor de Dios en el ámbito donde me encuentre. Hagamos nuestra profesión de fe.